Muy buenas tardes, días, noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de estar con este panel tan espectacular que nos acompaña hoy en día. La idea de hoy es que tengamos un webinar donde hablemos un poco del futuro del trabajo remoto, cómo estamos estructurados. Así que primero voy a darle la bienvenida al panel. Matías Wolofsky, CEO, ex CMO, bastante experiencia en startups previas, adquisiciones. Bienvenido al panel. Gracias Natalia, gracias Alex y Dil por la invitación. Un placer estar acá también compartiendo el panel con Mati y con ese. Bienvenido. Y Ezequiel, Head of Sales en Workana. Workana, como conocen, es un marketplace de talento freelance enorme en Latinoamérica, tanto para B2B, B2C. Súper contentos de tenerte aquí. Bienvenido al panel. Gracias Nati, Alex y Talín por la invitación, así que muy contento de charlar un rato con todos. Con mucho gusto. Alex, nice to have you here. We're super excited. Alex is CEO of Deal. He's from Tel Aviv right now. So we're really happy to see you. If you want to give a brief intro, we would be appreciating it. Yeah, of course. First, thank you so much for everyone, and thank you so much all three of you for being here. You're a rock star of the LATAM tech scene, so we're very, very proud to have you with us and very excited. I'm super excited to be in the region. Like I was telling Mati, we just opened our subsidiary in Uruguay, and we're working on our subsidiary in Argentina, so this is going to be there very soon. But yeah, so some of you may know Deal, and Natalia is going to give you a lot of color on that. But we now have over, I think, 70 people in LATAM, and we're a team of 430 people, I think, now all over the world. So I'm excited for all the opportunities that we have in LATAM and to grow this amazing community and hopefully get them to work for some of the best companies around the world. Thank you, Alex. Alex nos cuenta que muchas gracias a la invitación. Estamos muy contentos de que este panel nos esté acompañando. Les contaré un poco más sobre Deal y qué hacemos, pero estamos muy emocionados. Abrimos una entidad en Uruguay hace poco. Próximamente está nuestra entidad lista en Argentina. Esto implica muchos productos, muchas cosas nuevas también para los mercados. Solo en Latinoamérica ya somos más de 70 personas en menos de un año, así que estamos muy contentos de seguir creciendo, de seguir generando oportunidades y nada, emocionados de tenerlos aquí con nosotros. Entonces, si les parece, comenzamos. Inicialmente, el primer bloque queremos hablar un poco de por qué contratar internacionalmente. Entonces, Matías, arranco contigo. Nace tu empresa remota desde un comienzo, desde el año 2013, visionario hacia lo que esto venía. No muchas personas pueden hablar que llevan tanto tiempo trabajando remoto. Cuéntanos un poco por qué remoto, si esto no era popular, cómo fue el tema de reclutar hoy en día, cómo es tu experiencia, qué has aprendido, la diferencia entre pandemia, no pandemia. Te doy la palabra. Sí, nosotros arrancamos OutZero en 2013 y yo estaba en ese momento viviendo en Argentina y mi socio, el otro co-founder de OutZero, Eugenio, vivía en Estados Unidos. Así que medio que empezamos ya desde ese momento separados miles de kilómetros de distancia y digamos, no nos planteamos, digamos, él se mueve a Argentina o yo moverme a Estados Unidos, sino que de alguna manera abrazamos esa distancia y dijimos, bueno, tratemos de hacer la compañía de esta manera. Obviamente no teníamos ni idea que íbamos a llegar a ser lo que somos hoy, que, no sé, 1.000 personas en más de 35 o 40 países, creo que somos. Así que se fue dando de forma muy incremental y evolutiva, te diría. Y de alguna manera decidimos, primero empezamos contratando a alguna gente en Argentina, que era el network que yo tenía más cercano, pero ya como, digamos, de una manera, la columna vertebral de la empresa era remota, de repente dijimos, bueno, ¿por qué no buscamos gente en otro lado? Y entonces hicimos job postings en ese momento, creo que usamos Stack Overflow como herramienta, digamos, como primer, digamos, lugar donde están los programadores, digamos, de todo el mundo, y empezaron a caer un montón de currículums de ingenieros de todos lados, y
y de repente nos encontramos con esa realidad de que, bueno, los entrevistamos y hicimos un proceso que funcionaba de forma remota, un ejercicio que era como un ejercicio que duraba una semana en el tiempo libre que la gente le podía invertir. Y así empezamos a contratar gente en otros lados. Primero en Argentina, en otras ciudades de Argentina, y después te diría que hasta llegamos a contratar a alguien en los primeros años que estaba en Filipinas, que tuvimos una mala experiencia finalmente, pero digamos, logramos llevar el modelo al máximo y entender cuáles eran un poco los boundaries, ¿no? Hasta dónde podíamos llegar con el modelo de remote. Así que sí, fue una experiencia, sigue siendo una experiencia muy enriquecedora. ¿Y qué ventaja competitiva sientes que te dio esto versus haber sido presencial, y cómo hoy sientes que estás adelante, seguro que una empresa que no tuvo esa columna vertebral, como lo nombras muy bien, remota? Sí, a ver, creo que a ver, es muy difícil. A veces me gustaría hacer como, viste, volver el tiempo atrás, hacer el A/B test de lo que hubiese sido si hubiésemos construido la empresa 100% on-site, digamos, ¿no? Y obviamente es imposible hacerlo. Pero analizando ese caso, obviamente hay un montón de cosas que son buenas de estar todos en una misma oficina. Las decisiones en general, te diría que se tomarían más rápido cuando estás todos sentados en la misma mesa y llegás y charlas una cosa y de repente sale otra conversación y por eso terminás decidiendo una cosa más rápido que quizás si lo haces cuando lo haces remoto. Lo que tiene, por otro lado, digamos, esa es una desventaja de lo que es remoto, pero por otro lado lo que tiene de ventaja el tema remoto es que creo que es más escalable, en el sentido de que como todas las decisiones terminan siendo tomadas o se terminan como de alguna manera documentando, te obliga a escribir más las cosas, a ser más consciente con cómo esas cosas se bajan al resto de la organización. Como sistema operativo de la organización es más escalable. Y te diría que en ese sentido, bueno, por ese lado es una ventaja competitiva. Por otro lado, obviamente, está el tema del talento que puedes conseguir, que nosotros conseguimos al abrirnos de una a 30 y pico países, no sé dónde contratamos, es una recontra ventaja competitiva en el mundo que hoy vivimos, ¿no? Si hubiésemos tenido que armar la empresa contratando solo de Argentina, quizás lo hubiésemos podido hacer, obviamente, pero bueno, digamos, el talento que conseguís en Argentina no es el mismo que conseguís en el resto del mundo, ¿no? Hay muchas cosas que quizás en Argentina no hay experiencia, que el sistema se escala y de tener ese tipo de experiencias que quizás sí puedes conseguir en Estados Unidos, ¿no? En empresas que ya lo hicieron. Así que bueno, esos son dos de las ventajas que te diría que son claras. Sí, muchas gracias. Y es verdad, como que a veces uno siente que remoto puede que mientras habla con el uno y el otro y decide se demora un poco más, pero la escalabilidad es que queda documentado, queda estructurado, queda hecho y ya eso se multiplica y eso hace que en cualquier momento esto pueda escalar en cualquier país, en cualquier lugar. Entonces, mil gracias. Gastón, ¿cómo es tu equipo hoy en Pomelo? Sabemos que usas Deal y que contratas gente en el mundo, que tienes personas en diferentes países. Cuéntame, ¿eres remoto, eres híbrido? ¿Cómo estás estructurado hoy? Bien. Somos básicamente lo que cada uno quiere ser, ¿no? O sea, no hay una definición. Somos una empresa de LATAM para LATAM, y cada persona define si quiere trabajar remoto, on-site o híbrido. Es decir, es abierto a lo que sea más cómodo a cada persona. Entonces tratamos de optimizar por conseguir el mejor talento posible que se suma al equipo y le damos la flexibilidad de trabajar como él o ella a nivel individual, pero también a nivel colectivo en sus subequipos se sientan más cómodos, ¿no? Volviendo un poco a lo que discutían antes y también para responder la pregunta, yo hago una analogía un poco futbolera con esto, ¿no? Hay un equipo en España, el Athletic de Bilbao, que es conocido porque solamente tiene jugadores vascos, ¿no? Entonces está supeditado a la gente que nace en el País Vasco
y que se quiere quedar en el País Vasco a jugar al fútbol, y entonces el equipo se nutre únicamente de jugadores vascos. Y cada tanto tiene suerte que algún, no sé, africano emigró al País Vasco y creció ahí, y entonces tiene algún jugador de origen africano. Y así es como veo el trabajo old school, el que era común hasta hace 1 año o 2 años. O sea, estábamos supeditados a lo que había en una ciudad específica o en 4 o 5 barrios de una ciudad específica. El modelo actual es el modelo del Real Madrid, del Manchester City, de todos los mejores equipos del mundo, del Paris Saint-Germain, que es básicamente los jugadores de fútbol pueden venir de cualquier parte del mundo a jugar a mi equipo, y ese es mi total addressable market, digamos, ¿no? Y bueno, digo, puesto así en esta analogía futbolera parece un no-brainer, pero me parece que ese es el cambio que hicimos entre 2 años atrás y ahora, ¿no? Pasamos de ser el Atlético de Bilbao a potencialmente ser el Real Madrid, el PSG o el Manchester City. Y así como lo pensamos nosotros buscamos a los mejores jugadores, buscamos al mejor talento para lo que queremos ejecutar, y entendemos que puede estar en Buenos Aires, en el interior de Argentina, en Uruguay, en Brasil, en Colombia, en Chile o en España, donde también tenemos gente, ¿no? Así que bueno, ahí freno. No, y me encanta la analogía porque yo sí creo que en Latinoamérica empezó a pasar eso con el fútbol, empezamos a ver personas, jugadores colombianos que antes nunca iban a salir a ninguna parte y empiezan a jugar en todos lados y se empieza a generar una diversidad, y exactamente lo mismo pasa en una compañía, lo mismo pasa en un trabajo, y para nosotros, digamos, una de nuestras misiones más grandes en DIL es que cualquier persona pueda ser contratada por cualquier empresa o equipo de fútbol si tiene el talento para hacerlo, y eso es como nuestro objetivo al final, que no importa cuál es tu pasaporte, no importa dónde naciste, que lo puedas hacer, y creo yo que ustedes pues son los primeros en hacer que eso suceda, y que ojalá esto siga pasando, y que no importa dónde estés viviendo, pues si tienes el talento, si tienes las ganas y la capacidad, pues que puedas entrar a empresas donde antes pues nunca lo habías imaginado. Y me da curiosidad, dices que me encanta el tema porque tú dices, hablas de flexibilidad, ¿no? Lo que cada uno quiere ser, pero lo que yo he visto, digamos, en mi experiencia es que a veces se generan como subempresas. Entonces, los que solo van a la oficina, los que solo están remoto y no hablan con nadie, los que a veces sí están como en la mitad. ¿Te ha pasado eso? Si te ha pasado, ¿cómo lo has tratado? O no, nada, todo se varía. Sí, pasa un montón. De hecho, bueno, yo hoy estoy en la oficina. Esta semana vine el martes, vine hoy. Y te diría que hay 2 o 3 equipos hoy en la oficina que naturalmente, espontáneamente, orgánicamente decidieron que los jueves va a ser como su día de encuentro en la oficina. Entonces hoy está Finanzas y Legales, hay parte del equipo de producto, vinimos el Leadership Team porque tenemos nuestra reunión de equipo los jueves. Pero bueno, básicamente fue como, digamos, user choice, por decirlo de alguna manera, ¿no? Employee choice o team choice. Y después sí, evidentemente se ve que hay gente y equipos que prefieren el remoto por default y el remoto casi siempre, excepto cuando la situación pida lo contrario. Eso en general se ve mucho más en los equipos de IT o de ingeniería, que tienen una tendencia a armarse un layout en casa, entonces tienen una habitación con su silla gamer, con 2, 3 monitores y todo el setup que los deja cómodos y que les permite trabajar incluso de forma asíncrona cuando quieren, y sintiéndose cómodos, ¿no? O sea, hoy enfatizo esto de sentirse cómodo porque en el mundo laboral hemos visto durante las últimas décadas que pasó a haber un shift, digamos, de poder, ¿no? En el buen sentido de la palabra, del empleador al empleado. Entonces, antes, digamos, uno, digamos, como empleado estaba bastante como supeditado a la empresa que le daba trabajo y solía hacer largas carreras en esa empresa, y si te despedían o había una reestructuración o lo que fuera, era como medio como el fin del mundo. Y hoy la persona es la que está en control, y al estar en control también quiere buscar esa integración entre la vida personal, que la logística le funcione, que si no quiere salir por la pandemia o si quiere salir por la pandemia puede hacerlo, que tenga a los chicos cerca en el colegio, etcétera, etcétera. Entonces, trasladarle el control a la persona, para nosotros es lo más importante, siempre y cuando esa persona sea talentosa, tenga el skill set y el mindset que nosotros queremos para construir la empresa que estamos construyendo. Y bueno, y eso nos llevó al escenario en el que estamos ahora. Para nosotros el desafío termina siendo con qué frecuencia hacemos encuentros más de índole social,
que puedan fortalecer esos lazos y ese sentido de compromiso y de ownership y que puedan estar expuestos y escuchar la visión digamos, tener la charla de pasillo, digamos, como para mantener el engagement lo más alto posible y que no simplemente sea como un trabajo remoto, transaccional y descartable que puedo reemplazar por otro donde gano más, ¿no? Pero te diría que hoy es principalmente remote first, con la opcionalidad de venir a la oficina solo o en equipos. Y después para nosotros como empresa es cómo crear esos frameworks, esos canales de comunicación, esos canales de engagement para que la gente esté motivada. Sí, entiendo perfecta y a nosotros nosotros estamos en más de 150 países, esto es descentralización total y estamos un poco también en ese punto de, bueno, cuál es la frecuencia para reunirnos, cómo nos reunimos por grupos, por equipos, todos juntos. Y yo creo que todavía eso no está inventado, ahí iremos aprendiendo todos, si hay ciertas empresas pioneras como son ustedes y ahí iremos viendo, pero definitivamente la flexibilidad siempre va a ganar y es que, como dices, la persona es la que tiene la pelota en mano y ya no es la empresa la que la tiene. Y Ezequiel, tú hablas con miles de empresas como nosotros, algunos híbridos, remotos, intermedios, empezando a contratar. Se habla mucho también de que el talento ahora tiene varios proyectos, varios trabajos al tiempo y esto fomenta todavía más el trabajo remoto. Cuéntanos cómo ha sido esa experiencia con esas empresas con las que hablas constantemente. Dale. Primero, para arrancar, algo interesante es que obviamente nosotros es parte de nuestro negocio y lo que hacemos con empresas también lo hacemos, digamos, para adentro. Entonces, contratar talento en diferentes lugares del mundo y también incluso desde Workana, mucha gente obviamente digamos, empleado full time, pero también al mismo tiempo mucha gente es freelancer y contratamos freelancers para trabajar para nuestros proyectos de Workana cuando entendemos que vale la pena eso, ¿no? Entonces, como que medio consumimos también lo que vendemos, que es algo también que incluso lo hace un poco creíble. En términos de motivaciones a nivel empresas y por qué están contratando talento internacional, remoto y muchas veces independiente, es primero un poco lo que contaron los chicos antes, que es expandir la base de talento, ¿no? Ingresar a este talent pool internacional, pensar mucho más en reclutar por skills y no por dónde está esa persona. Entonces ya está clarísimo que el mejor talento puede estar más lejos que 1 hora de tu oficina o donde sea. En Workana tenemos gente que trabaja, digamos, de nuestro equipo, que está en Malasia, que está en Brasil, que está en Europa, e incluso dentro del leadership team. Nuestro CEO vive en Malasia, nuestro CPO vive en España, otra de las personas del leadership team vive en Atlanta. Digo, entonces, es súper interesante que las mejores personas pueden estar, obviamente, donde sea, ¿no? Después que cada vez más es que hay perfiles más específicos, se está volviendo a especializar muchísimo el trabajo, entonces un developer no es un developer, es un developer con cierta experiencia en cierta tecnología y encima en proyectos de fintech, por ejemplo. Entonces no siempre es tan fácil conseguir eso, entonces tenés que abrir tus horizontes y buscarlo más lejos. Y después también algo puntualmente que trabajamos en Workana que también nos parece importante, más allá de esto global, es esto medio local, de conseguir talento también en tu idioma y en tu time zone, quizás en otro país o en otra ciudad, pero que también tenga algo que tenga que ver con vos. Después, otras cosas que mueven un poco esto, contexto muy favorable, o sea, la pandemia fomentó mucho remoto, entonces cuando hablas con una empresa no tenés que convencer a nadie, ni a legales, ni a un manager, ni a nada, que digo, remoto está bien. Todavía, digamos, el tema de ser freelancer o no es algo que seguimos y que cada vez hay más adopción, pero que todavía se sigue charlando. Y obviamente que la parte tech nunca fue tan fácil, o sea, contratos, pagos, lo que hace Deal y toda la estructura que hay hoy para trabajar remoto, está como en el mejor momento para hacerlo. Y después 2 cosas más, uno algo de velocidad, quizás con formatos más tradicionales de reclutar o gente cercana o procesos más cercanos, quizás tenés procesos de 60, 90 días para onboardear a alguien, con plataformas como Workana u otras, quizás en 2, 3, 4, 5 días tenés una persona on board para empezar a trabajar. Y después algo claro de expansión regional, ¿no? Como por qué buscar talento en otros países. Quiero abrir en México, como hablábamos antes de arrancar entre todos, quiero abrir en México, busco gente local allá, pruebo con ellos, sé que conocen el mercado, conocen las leyes, conocen cómo funciona,
Entonces busco talento allá antes de decidir si pongo una sociedad, de si en realidad vale la pena o no, y en vez de mandar gente propia para allá, contrato a alguien que ya conozca ese mercado. Entonces digo, creo que esos son un poco los principales motivadores de por qué buscar talento afuera. Sí, sí, sí. Y yo creo que todo esto está empezando a crecer. Inicialmente el detector principal es no consigo el talento, ¿no? Es el más común con el que arrancan las empresas, Sí. pero después empieza, necesito diversidad, después se dan cuenta que esto genera precisamente escalabilidad o genera aprendizaje en procesos, genera un montón de cosas que no se esperaban y se empiezan a encontrar como habilidades adicionales que fomentan el trabajo remoto, que pues que son como intrínsecas, que no es tan fácil encontrarlas, que creo yo que eso va a seguir pasando por un par de años. Pero bueno, arrancando con esto, listo, la empresa dice, quiero tener equipo remoto, me convencieron, esto tiene sentido, esta gente sabe lo que está haciendo, ¿cómo arranco? ¿No? ¿Por dónde empiezo? Sabemos que la tecnología es muy importante. Aquí me gustaría darle la palabra de primeras a Matías, pero el que quiera hablar. Matías, como hacía si antes no existían Slacks, no existían Jiras, no existían muchas cosas, y hoy, ¿qué recomendarías para arrancar? Bueno, sí, nosotros cuando arrancamos, creo que agarramos justo el momento en donde empezaban a aparecer las herramientas de colaboración. Eh, digamos, creo que tener una empresa remote y que funcione sobre email es complejo, digamos. Así que diría que, digamos, en nuestro caso, el Slack se transformó como una especie de oficina virtual o lo que sea, ¿no? Es un poco la columna vertebral de la organización y las cosas pasan en el chat. Y lo que no está en el chat es, hay mucha gente que viene de otro, digamos, de otra cultura o lo que sea, que está acostumbrado a usar email y de repente entrar en ese mundo es como un shock, ¿no? Pero, digamos, se encuentra como perdida, digamos, porque ¿dónde encuentro las cosas? Entonces, lo segundo que es importante es tener un espacio, digamos, de guardado de información, knowledge base, que sea más persistente y que no sea tan efímero como es el chat. En nuestro caso usamos Confluence, porque como empezamos tan temprano, Notion, que es otra de las opciones, digamos, estaba muy verde, no era compliance con las regulaciones que nosotros necesitábamos, entonces no lo podíamos usar. Pero bueno, al fin y al cabo lo que es importante es tener una knowledge base y un espacio en donde se pueda guardar digamos, decisiones, donde puedan escribirse RFCs para los ingenieros, donde se puedan escribir comunicaciones que tienen que llegarle a todos y que sepas que las puedes encontrar después cuando se onboardea a alguien nuevo. Bueno, esa es creo que otra gran herramienta. Después bueno, obviamente Zoom y todo lo que es el video y la interacción. Hay muchas también, creo, opciones ahora nuevas que no son Zoom, sino que tienen, qué sé yo, generan una especie de oficina virtual como una especie de jueguito, digamos, donde vos puedes ubicar lugares, espacios. Lo usamos en un contexto una vez digamos, de una semana que fue una especie de hackathon y lo probamos. No nos funcionó tanto. Quizás una empresa que arranca de cero con eso, quizás le va bien. Y es una cosa interesante porque de alguna manera lo que empezamos a ver creo que es ese híbrido entre, digamos, estamos 100% en un espacio como metaverse remoto versus tratamos de simular la conexión de algún tipo, ¿no? O sea, el hecho que esté en el planito cerca de Ezequiel y le hable y le toque el poke, digamos, que es lo mismo que haces cuando estás en el escritorio, en la oficina con alguien. No sé, nosotros no llegamos a ese nivel. Quizás las empresas remotas que nacen hoy lo pueden probar y creo que es una buena experiencia. Y ni hablar, obviamente, cuando de esos otros de los experimentos que en un momento hicimos, pero como la tecnología está muy verde todavía no funcionó, es VR, o sea, virtual reality, ¿no? El hecho de yo ponerme un VR y alguien que esté en Bellevue, lo hicimos, se ponga el VR, el Oculus, y tratar de hacer una reunión en ese contexto, ¿no? Digamos, porque lo que más creo que se pierde en remote es
cuando estás en diferentes países, bueno, a mucha distancia, es cuando estás queriendo hacer un brainstorming de algo, ¿no? O sea, querés usar el pizarrón para brainstormear una cosa. Digamos, eso es lo que más digamos, es difícil de duplicar o de generar en un ambiente remoto. Y yo creo que, bueno, esas herramientas, hoy también tenés cosas como Miro, como Mural, que tratan de alguna manera de simular el pizarrón infinito, son súper útiles, los recontra usamos también, pero no tenés la espacialidad que te puede dar cuando estás en un lugar con alguien y el brainstorming que ocurre ahí es distinto, ¿no? Pero bueno, esas son tres de las herramientas creo que son más fundamentales a la hora de hacer remote. Yo me estoy esperando entrar a una reunión virtual y tener aquí que cada uno tenga se cree su propio ser y a ver cómo se imagina, cómo quiere ser. Vamos a ver qué va a pasar. En un año tenemos esta conversación y creo que va a ser totalmente diferente. Sí, Hay un proyecto muy interesante de Google que se llama Project Starlight, que también salió hace poco, que es medio holográfico, que también es bastante interesante. Sí, total. Y Ezequiel, querías comentar un poco sobre también cómo es esto de arrancar. Dale, sí, en términos de herramientas, Mati, creo que la que decías vos, creo que es Gather Town, que es eso, ¿no? Es también empezar a encontrar esos espacios parecidos que en inglés lo llaman estar al lado de la máquina de café o de agua, ¿no? Creo que es súper interesante y poder crear esos espacios. Hay un plugin de Slack que se llama Donut, que también es interesante, que genera reuniones random con gente para poder charlar. Pero es un poco lo que decía Mati, ¿no? Nosotros a nivel documentación y trabajo async, trabajamos mucho con Asana, Slack también, Mural usamos mucho para lo que es colaboración, y también usamos mucho, digamos, volviendo a esto de async, usamos como herramienta Loom, para, digamos, grabar un montón de explicaciones y cosas que no hace falta que sean en una reunión, en un Zoom, sino que se le puede mandar a todo el mundo y eso además queda documentado. Quizás algo que está bueno para agregar en términos de cómo empezar, más allá de las herramientas en sí mismas, ¿no? Es dónde buscar el talento, ¿no? Porque muchas veces digamos, para empezar a trabajar remoto, primero tenés que encontrar a esas personas que son muy buenas y que están en algún país que todavía ni conoces. Entonces ahí digo, creo que tenés tres lugares en general donde se puede ir a buscar. Quizás la más tradicional desde el lado de startups es a nivel como un hunting más tradicional o con tus recruiters IT internos o algún tipo de consultora también más tradicional, donde salís a buscar gente por diferentes lugares, a huntear gente, y en el momento que lo encontrás, ahí sí, digamos, podés ir a algo como deal para poder hacer el engagement con esa persona, ¿no? Después, en un segundo lugar, quizás tenés, como decía Mati al principio, cuando entraron en algo bien de nicho tipo Stack Overflow, o si sos un startup, buscar en Angel List o postear en Angel List, o en algo quizás de LinkedIn Jobs o algo por el estilo. Y después, un tercer lugar para buscar son plataformas de independent contractors o de freelancers, como Workana, Upwork, no sé, TopTal, quizás para algo súper específico de programación, y ahora LinkedIn hace unos días anunció que tienen su propio marketplace de independent contractors, pero digo, tenés como esos tres mundos donde obviamente cada uno tiene sus beneficios y sus cosas, digamos, en contra, pero digo, cómo empezar es, bueno, por lo menos primero encontrar el talento, después ver cómo contratarlo, ¿no? Son como, y el tercer paso sería cómo hago a nivel cultura, proceso y trabajo para integrarlo a mi equipo y que funcione bien, ¿no? Total, hacemos un buen equipo en este panel para lograr ese proceso. Y ahora me acabo de dar cuenta que la pregunta era de las herramientas para gestionar, para contratar talento. No te había No, eran las dos cosas. Digamos que uno cuando quiere arrancar hay de todo, ¿no? Como arrancar a hacer un trabajo remoto. Pero te cuento algo que es de nuestra experiencia, que fue, porque de nuevo, como arrancamos en 2013 y no había nada, o sea, ahí sí, en la parte de contratación sí que no había nada, no existía deal, no existía ninguno. Entonces nos costó un montón contratar la gente en estos países o sea, que no teníamos ninguna entidad, obviamente, teníamos solo una entidad en US y una entidad en Argentina. Y bueno, tenemos que utilizar hay empresas que hacen este trabajo, digamos, que hoy hace deal mucho más simple, pero que fue súper engorroso y el engagement
con el empleado, digamos, nada, digamos, eso sí fue un tema complicado. Pero bueno, de cualquier manera logramos sacarlo adelante, pero es un tema. O sea, te digo la verdad, hoy, digamos, teniendo este tipo de cosas, es como que es bastante más fácil contratar gente afuera. A mí me pasó en mi startup anterior que una de las cosas que más nos echaban para atrás era todo el tema de legislación, cómo pagar. Estaban casualmente en Argentina, entonces nos preguntaban en qué moneda pagamos, cómo pagamos, y era muy difícil, y eso nos desincentivó y también desincentivó a las personas, al talento. Entonces yo sí creo que, digamos, di por un pedazo también todas estas herramientas de conseguir talento, Workanas, sistemas tecnológicos, pues están ayudando a que esto ya sea suave, sea fácil, que en 5 minutos puedas contratar y pagar a una persona, porque yo sí creo que gran parte de las empresas que no se atreven a hacerlo es por miedo, de cómo arranco, cómo hago si esto es difícil, si no tengo abogados, si no tengo empresas, cómo lo voy a hacer, y pues eso ya básicamente no se necesita. Entonces, hablando un poquito sobre eso que estábamos tocando el tema cultural y el tema de cómo generar engagement con ese talento, Gastón, un poco si te parece bien hablarnos qué has visto que son estrategias para generar confianza, para generar buena toma de decisiones, para que la gente se sienta motivada, para evitar el churn en este tipo de forma de trabajo. Dale. Mira, yo, además de coincidir con ese y con Mati y muchas de las herramientas que mencionaron, a mí me parece importante hacer como énfasis en dos cosas. Primero es todo el framework, si querés, un poco más legal que tenés como compañía, ¿sí? La parte más formal, porque también es parte de poder contratar y atraer ese talento. Pensemos que en el mundo de hoy, si estamos contratando a una persona en otro lugar, más allá de lo que la persona pueda leer online sobre una empresa o una referencia que pueda pedir, la realidad es que tiene poco contexto. O sea, no es que va a un lugar en su ciudad, ve un edificio, lo puede palpar, ¿no? Es más difícil generar confianza con una empresa que uno puede saber que está yendo bien o que está fondeándose, etcétera, pero que es como más intangible, ¿no? Entonces, a mí siempre me preocupa y me ocupa generar como ese framework o ese marco legal y formal que transmite confianza a la gente. Entonces, nosotros, por ejemplo, que en Pomelo hacemos infraestructura de servicios financieros para América Latina, estamos creando básicamente una nueva generación de esa infraestructura para toda la región. Para nosotros es muy importante tener una presencia rápida en unos cuantos países, 5 o 6 países, y tener ese caso de uso regional. Así como OutZero es una empresa global o Workana tiene presencia en el sudeste asiático y en América Latina, nosotros operamos en América Latina y necesitamos mostrar esa presencia rápida. En el afán de mostrar esa presencia rápida, considerando que en América Latina, y ustedes lo están viviendo en Deal, Alex mencionaba que están abriendo una sociedad en Uruguay y en Argentina, a diferencia de Estados Unidos o de UK, no se abren en 24 horas o en 48 horas. Quizás es un proceso que lleva 1 mes o 2 meses. Entonces, nosotros, ¿cómo usamos Deal? Usamos Deal como una forma de hacer soft landing en distintos países y poder empezar a contratar gente. Entonces, nosotros empezamos en Argentina y ya sabíamos que queríamos tener una operación en Brasil y una operación en México, pero también sabíamos que nos iba a llevar 3 meses crear una sociedad. Entonces, cuando fuimos a contratar al GM o al director de producto en un país o en el otro, Deal fue una de las herramientas que nos permitió a nosotros generar esa confianza con la persona que estábamos contratando. Lo mismo con Carta. Carta es una empresa para equity management, para stock option management. Entonces, poder darle una herramienta a una persona que está en otra parte del mundo, donde puede ver su stock option plan, puede firmarlo, puede sentir la tranquilidad de que tiene esos documentos, es importante. Y eso se complementa después con otra serie de herramientas como puede ser el Gympass o, no sé, el equivalente a Zenefits. Entonces, son una serie de herramientas que no son las tools que mencionaban los chicos antes para la gestión del trabajo, pero son complementarias, son otras herramientas, otras plataformas que te dan esta formalidad y esta legalidad, si querés, cuando operás en otros países. Y después, bueno, nosotros, por ejemplo, con el tiempo creamos una sociedad en Brasil y entonces empezamos a emplear a los full-time employees desde esa sociedad en Brasil, pero Deal no funcionó de soft landing.
y nos continúa sirviendo en países como, por ejemplo, Uruguay o España, donde no tenemos una sociedad y no pensamos tener una sociedad, por lo menos en el corto plazo, pero sí queremos tener a esas personas en nuestro equipo. Entonces, nos funciona como bridge, nos cierra ese gap, ¿no? Así que eso, si querés, como del lado de herramientas complementarias a las que mencionaron los chicos, que para mí son importantes en función de transmitir esa, si querés, ese marco legal, ese framework y esa confianza como empleador. Y después, bueno, me parece que como latinoamericanos tenemos mucho desafío en generar como esa empatía, ¿no? Esa cercanía, esa calidez o sea, que tanto nos caracteriza y que el trabajo remoto nos hace más difícil. En muchos sentidos yo creo que es más difícil el trabajo remoto en América Latina porque eso de ir a la oficina, tomar un mate, etcétera, no está tan presente. Pero bueno, eso se suple desde otro lado y antes di algunos ejemplos de las cosas que tratamos de hacer. De hecho, nosotros ahora lo que estamos empezando a hacer es pensar la oficina, hay otras empresas que también están pensando en la misma dirección, pensar la oficina como un lugar de resolución de problemas y de encuentros sociales. Entonces, eso te lleva a una oficina con un layout completo, a pesar de que la oficina puede ser completamente opcional, va el que quiere cuando quiere y si quiere, está armada y está pensada para resolución de problemas. Entonces viene un equipo, por ejemplo, de producto y de tecnología, 10 personas, están 4 horas en una reunión, tratan de resolver un problema y después trabajan una semana entera de cada uno desde su casa con ese problema. Y después de encuentros sociales en el sentido de que puedas hacer un after o cruzar a jugar al fútbol acá a 2 cuadras, ese tipo de cosas. Entonces, me parece que como emprendedores y como responsables de distintas empresas que fomentan el trabajo remoto y que se benefician del trabajo remoto, también tenemos un poco esa responsabilidad de preguntarnos y responder cómo volvemos a traer a la mesa y al centro esa empatía latinoamericana que tanto nos caracteriza. No, correcto. El por qué tener una oficina, yo creo que la gente no se lo ha querido preguntar y siempre que converso de esto digo, ¿cuál es el why, el por qué, el por qué? ¿Quieres para conocerse? ¿Quieres para interactuar? ¿Quieres para innovación? Y sobre eso diseña tu espacio. Lo que muchas veces es que tienen que ir a trabajar y con máscaras en una llamada y yo digo, esto no tiene ningún sentido. Pero bueno, hacia allá vamos, entonces súper interesante. Y me gustaría preguntarle a Alex. Alex creó una empresa totalmente remota, hoy somos más de 400 personas alrededor del mundo. Y me gustaría saber ese tema de la confianza, porque acá no solamente hay un reto de presencialidad, sino de cultural. So, Alex, can you give us a brief intro? You created a remote company with more than 50 countries, people from different cultures, different religions. How did you manage to generate trust between all these teams? And what was your biggest challenge in this creation of a huge team without HR people for a long time? I'm going to give a short answer because I know you have to translate. But trust for us is very fundamental. When we started Dill, like the one thing we do really well, for better or for worse, is we trust people directly. So whenever I bring someone at Dill, I assume that he knows how to do whatever he needs to do and that he'll figure it out. And you can only lose that trust to some extent. You don't have to earn it, which is a really good advantage. I'll let you translate if you want. Perfecto. Lo primero que nos dice Alex es que la confianza es uno de los valores fundamentales de Deal, está dentro de nuestros principios y lo que primero hacemos es confiar que la persona ingresa con confianza 100%. ¿A qué nos referimos? Que va a saber lo que tiene que hacer y que arranca arriba con la mayor confianza, con la mayor autonomía, así que no arranca en una posición de desventaja. And you kind of have to. I'm sure, Matty, you had the same when you've got 450 people around the world. You're not going to check, are they online? Are they not online? This isn't, that just doesn't work. So trust is important. And I think the reason we're able to trust is we're very, very picky about who we hire. Everybody that we bring at Dill, we have our principles at the company on the website. They really, they really embody what we believe and who we are. And if you bring people that have the type of culture that we love, which is, very customer centric and happy people that work really hard and are excited about the mission of the company, then you can default trust, right? So if you have a really good recruiting process, then it's a lot easier to put this in place.
Bien, Alex nos habla un poco que lo primero es entender que no vamos a revisar si está online o no. Eso es imposible. Si tú estás creciendo, olvídate de pensar en un horario, olvídate de pensar quién está o no está, te vas a volver loco. Así que lo que hacemos es ser muy exigentes en los procesos de contratación. Deal tiene unos principios muy claros. Pueden entrar a la página www.letsdeal.com y los van a encontrar, son públicos y esos principios son nuestra columna vertebral de todo lo que hacemos, ¿sí? Y a partir de esto, pues es que nosotros ejecutamos. Entonces, el proceso de selección, somos bien exigentes, nos importa mucho la gestión de la gente, que sea enfocada en el usuario, que sea feliz, que quiera trabajar, que quiera hacer las cosas, y esto nos va a facilitar mucho el trabajo a futuro. Buenísimo. Thank you, Alex, so much. Anyone else? ¿Algún más quiere decir algo sobre el tema? Yo tengo ahí algo para agregar, que es que, o sea, obviamente lo ideal es encontrar gente que tenga cultural fit, o sea, fit de cultura con la empresa, y lo hagas en el proceso de recruiting. Muchas veces eso no es fácil porque, bueno, no tenés el tiempo para evaluar a una persona, solamente cuando la ves trabajando en el día a día es que te das cuenta que esa persona funciona o no. Pero entonces sí, creo que es importante después, bueno, cómo mantenés esto de los valores en el día a día, ¿no? Y que no sea simplemente, bueno, hablar de esos valores en los all hands o en los meetings que se hacen, digamos, donde están todos. Y nosotros algo que nos funcionó bien es codificar esos valores en emojis, que la gente puede reaccionar a cosas usando esos emojis. Y de hecho, ¿puedo compartir la pantalla? Mira, les voy a mostrar cómo es mi Slack. A ver, ¿eso anda o no va a andar? Vamos a intentar. Mira, te voy a mostrar lo que hacemos. Justo recién lo busqué para... Uno de nuestros valores es n+1 es mayor a n. Es como una fórmula medio geeky. Entonces la gente, si yo busco en Slack n+1, es como una especie de valor que la gente lo utiliza como una especie de shortcut, de atajo a pensar de forma iterativa e incrementar las cosas. Entonces, no sé, en dice, bueno, la versión n+1 de esto es deshabilitar DCR. Después hay otro que dice, bueno, it's only n+1, es solamente la versión... Bueno, yo acá también... Y acá está el emoji, digamos, que es el value n+1. Y si por ejemplo, de hecho hicimos, como acá está, creo, ahí está. Este es el otro, que es one team, one score, que es otro emoji, ¿sí? El otro que es give a shit, que es el segundo valor, y este n+1 mayor a n. Son 3 valores que tenemos. Al principio tenemos como 7 que son los que están acá también, tipo customer value, high standards, trust and respect, transparency. Y bueno, después terminamos con 3 porque era más fácil que la gente se acuerde 3 y que los use en el día a día. Entonces vas a ver que hay un montón de ejemplos así que la gente en el chat termina utilizando, y eso hace que eso se reinforce en el día a día en la cultura, y que de alguna manera, digamos, lo vimos ahora cuando, bueno, tuvimos Okta, que fue la empresa que nos adquirió, un poco el cultural clash entre las empresas, la gente de Auxilio diciendo, bueno, nosotros nos gusta mucho la cultura de Auxilio y no la queremos perder, ¿no? Y incluso siendo remoto, siendo más de 1000 personas, digamos, se puede lograr armar este concepto de que hay ciertas cosas que definen a lo que es este equipo de trabajo, ¿no? Y que la gente se aferre a eso. Yo ahí, Nati, Sí, para cerrar eso también, pensando en valores y qué buscas, si bien más o menos lo charlamos, para mí hay 2 cosas clave que están, digo, también dentro de los valores de Workana, que también de alguna forma nosotros arrancamos con Workana, trabajo de remoto y freelance hace 10 años, cuando estaba muy poco de moda, ¿no? Todo esto era como algo muy adelantado, y ahora tiene todo mucho más sentido. Y hay 2 cosas que se buscan, que es, digamos, que cada una va para un lado, pero es ownership y accountability, ¿no? Como una es algo que tenés que tener vos, y eso te genera como esto de poder y después responsabilidad, ¿no? Y algo quizás que te obliga a tener el trabajo remoto es que usualmente ownership y accountability vos lo pensás para alguien que tiene algún tipo de puesto de management para arriba o algo donde tiene que tener eso y ser autónomo y todo.
y cuando es remoto necesitas eso hasta en los perfiles desde lo más junior hasta el CEO, que puedan tener eso, ¿no? Y que vos puedas trabajar async y que sabes que si algo tenés que tenerlo para cierto día, no importa el seniority que tengas, lo vas a tener y que después, digamos, sos accountable por tus resultados, que vas a mostrar tus KPIs o lo que sea. Creo que eso quizás es muy diferente a estar en la oficina, tener quizás a tu jefe al lado y todo el tiempo pedirle permiso, hacerle preguntas o lo que sea. Creo que eso es bastante interesante a nivel cultura remota. Sí, sí, es imposible trabajar sin eso porque no hay control. Cada uno se autogestiona. Si les parece, sigan. Muchas gracias por todas las preguntas. Ya vamos a pasar a una sección de preguntas. Vamos a cerrar con dos previo a esto muy concretas y es, si pudieran elegir un atributo que defina el éxito y otro atributo del fracaso de un equipo remoto, ¿cuál sería? Muy concreto, ¿qué serían esas dos palabras? Gastón, si quieres comenzar. Sí, creo que el ownership y el accountability es lo más importante, ¿no? Ese sentido de responsabilidad, por lo menos para nosotros es lo más importante, ¿no? Es casi como emprendedurismo, ¿no? O sea, que me parece que es ahí cuando hablaban del fit cultural de la gente. Nosotros buscamos perfiles no solamente por el estadio en el que estamos, sino también por las características de este trabajo más remoto, que sean personas realmente emprendedoras, que sientan lo que están haciendo y que tengan un compromiso consigo mismo, con sus equipos y con toda la compañía, de entregar, ¿no? De hacer un delivery por sobre las expectativas. Pero tiene que ser una especie de motivación intrínseca, y eso viene con la persona, pero también la cultura de la compañía lo tiene que lograr. Y después, de fracaso, estoy muy alineado con lo que dijo Alex. O sea, por defecto confías en la gente hasta que la gente te demuestra lo contrario. Si te demuestra lo contrario, tenés la obligación como founder, C-level, ejecutivo, manager o como lo quieras llamar, de corregirlo y corregirlo rápido, porque si no corre el riesgo el bien mayor, que es la empresa y la cultura en general. Y yo creo que las mejores empresas son las que por sí solas repelen ese tipo de actitudes, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay, no sé, un low performer, una persona con malos valores o mala ética o que nada, simplemente hace cosas que no debería hacer, no son, es el propio equipo, sus propios colegas, sus propios pares, quienes repelen a esa persona y esa persona se siente como excluida y muchas veces termina levantando la mano y casi que yéndose o se va a otro proceso de entrevistas y se va rápido porque se da cuenta. Y me parece que cuando logramos crear culturas de esas características, está buenísimo. Está buenísimo porque no necesitas, si querés, de un rol formal o de una autoridad que venga a remediar esa situación, sino que es el mismo equipo que no lo tolera y no lo acepta. Buenísimo, mil gracias, Gastón. Matías. Y así rápido y cortito, creo que obviamente todo lo que dijo Gastón es así. Lo más importante, porque todo se puede aprender, digamos, al fin y al cabo. Entonces, qué sé yo, se puede aprender a escribir mejor y, digamos, está bueno contratar gente que sepa escribir porque es importante para el remote, pero si el liderazgo y si la empresa no está ya pensada desde arriba con una cultura de remote y remote first y no que sea un fake remote, es muy difícil que después vaya bien. Sí, yo para agregar, creo que en lo de, digamos, como lo principal para mí es eso, es ownership y accountability, que es un poco lo que se habló antes, pero como algo que suma mucho y que te ayuda al éxito, y además de lo de la cultura, documentar y buenos procesos es clave, y como potencial fracaso, más allá de esto, ¿no? De hacer un fake remote o en realidad no tenerlo bien, para mí algo muy atado a eso es no poder o no lograr delegar y dividir bien las tareas. Creo que eso, digamos, también, ¿no? Si desde arriba, si desde el leadership eso no se baja bien, que tiene que ver con empowerment y todo, en general es muy difícil que te vaya bien. Buenísimo, mil gracias a todos. Y arrancamos a responder preguntas del equipo. Lo primero es cómo manejan los salarios.
Vamos con Matías. Los Nosotros- rangos remotos. Nosotros pagamos muy buenos salarios local rate. Es un poco lo que hace GitLab, digamos, esa línea de, o sea, no pagamos salary de San Francisco, salario a todo el mundo, porque no tiene, no sé, en nuestro caso no tenía sentido que sea así, y bueno, terminamos en este modelo que funciona bien. Creo que está cambiando también, así que nada, también la cosa es adaptarse. En Argentina, por ejemplo, van a tener que estar todo el tiempo cambiando y estar atento a la inflación y atento. Entonces, al final, lo importante es estar en market y que la gente se sienta bien, que esté bien retribuida. Y por supuesto, nosotros damos stock options a absolutamente todos los empleados, y es una parte importante, sobre todo, bueno, en el caso nuestro, que hubo un exit. Nada, todo el mundo, digamos, lo agradeció mucho, gente que se compró su casa, su primer casa, y a veces eso es como que difícil de ver, sobre todo en Latinoamérica, en donde no hay mucha evidencia de que eso ocurra. Así que, pero bueno, hay menos cultura de que eso pueda pasar, así que está bueno que se empiece a hacer más eso, y que eso también sea parte del total compensation, ¿no? Y buenísimo, hay gente que no sabe qué es, ¿no? Y que dice cómo mido esto, qué significa, qué es un cliff, qué es un vesting, y yo creo que es muy importante hacer contenido para eso, porque como tú dices, eso puede cambiar la vida de alguien y a veces no lo valoramos suficiente. Mil gracias. Yo creo que en esto de los salarios están pasando dos cosas, y es lo primero, efectivamente hay una fórmula de tu capacidad, pero también el costo de vida. Es inevitable decir que pues, un costo de vida en otro país o en otro continente es mayor, pero también está habiendo un equilibrio, ¿no? Había países que estaban muy volados o ciudades muy por debajo, y está empezando como a equilibrarse un poco lo que está generando el trabajo remoto, y yo creo que eso también está bien, y es ser un poco justos, aunque se entienda el costo, que es bien interesante lo que está pasando. Por otro lado, feriados, licencias. Ezequiel, ¿cómo manejas todo este tema con equipos virtuales? Buena pregunta. A ver, nosotros en general, lo que es feriados y licencias, los equipos manejan, digamos, sus feriados de sus países, excepto algo muy puntual que tenga que ver con equipos que tengan que ver más con customer support y eso, que obviamente tienen un horario un poco diferente, pero los equipos, digamos, normales de desarrollo de productos comerciales, en general se toman los feriados de sus países. Por ahora es así. Y bueno, obviamente, digamos, pensando en el trabajo async, después cada uno tiene eso. Digo, también para pensarlo en tema de feriados, nosotros con Malasia tenemos 11 horas, y en realidad medio que el día que se tomen es casi irrelevante, ¿no? Porque es siempre muy, muy extraño. Entonces, de hecho, nosotros estamos acá como en la mitad de nuestro mediodía del viernes, y ellos están haciendo asado de sábado al mediodía con sus familias y nos mandan fotos. Entonces, digo, eso quizás es un poco extraño. Y incluso pasó algo divertido, creo que fue en la última All Hands que tuvimos, que fue esto de manejar tu tiempo, y nos preguntaron qué opinamos de la semana de 4 días, ¿no? De la semana laboral de 4 días. Y en realidad, hoy a la mañana pensaba un poco como justo de esto, y sacando una cuenta rápido, nosotros en general el promedio tienen 20 días hábiles, o sea, un mes de vacaciones por año. Entonces, si te tomás 2 semanas de vacaciones, después básicamente te quedan otros 10 días, que sumado a los feriados, etcétera, más o menos te da que todas las semanas o cada 2 semanas podrías hacer como una semana donde te tomás un día. Entonces, esta semana de 4 días obligada tampoco yo creo que tenga tanto sentido. No digo ni que esté bien ni que esté mal, pero de vuelta, si manejás bien tu tiempo, manejás bien tus objetivos, podés trabajar cuando a vos te venga bien, si es más a la noche, si es más durante el día. De alguna forma podrías tomarte estos días, siempre estos fines de semana largos, cuando te plazca, si sabes organizarte, ¿no? Así Claro. que sí, digo, no le ponemos tanto foco a eso, y dejamos que la gente se autogestione.
Buenísimo. Nosotros, los clientes me preguntan mucho cómo hacen ustedes, ¿no? Porque están empezando, Deal pues lleva mucho tiempo siendo remoto y yo les contesto que es unlimited. Tú decides qué te tomas, cuándo te lo tomas, cómo te lo tomas, no importa dónde estás, cómo estás y se sorprenden, ¿no? Pero cómo hacen y no hay gente que les pide 80 días y gente que no hace. Y al final se basa en lo que hablamos al comienzo y es la confianza y es un proceso de selección muy exigente cuando tú estás cumpliendo tus objetivos, cuando tú estás siendo responsable con tu trabajo. Realmente no importa dónde estás, si te tomas 1, 2, 3 días o ninguno. Obviamente queremos que la gente esté bien y que se sientan cómodos y que descansen cuando hay que descansar, pero uno empieza a darse cuenta que hay cierta relación con el sentido de pertenencia a los resultados, el proceso de entrevista y ese tipo de cosas, así que nuevamente flexibilidad, la gente tiene el poder de decisión para hacer sus cosas bien, para ser responsables y si no, normalmente esto se refleja en el desempeño general, más allá de que solo en pedir un día adicional o no. Buenísimo, nada, por último, una última pregunta y es si les pareciera que, digamos que si faltara alguna herramienta remota o para ustedes que hoy en día está faltando, ¿no? Si alguien quisiera lanzar un emprendimiento, quisiera hacer algo relacionado con trabajo remoto, ¿qué hace falta en el mercado? ¿Qué hace falta en las herramientas que ustedes sientan que todavía no está solucionado? El que quiera contestar. Falta el Hyperloop de Elon Musk para poder juntarnos rápidamente cuando sea necesario. Totalmente, no hay nada que decir contra eso. No, sobre todo con todas las declaraciones juradas que hay que llenar ahora para viajar y todo eso. Es como que el mundo había avanzado, ¿no?, hacia más conectividad aérea en ese sentido y ahora es como que da la sensación de que hace un paso para atrás, hay como muchas trabas para viajar. Es como que está bueno remoto, pero cuando necesitas presencial necesitas que sea eficiente, ¿no? Y la frecuencia y todo lo demás. No sé, en mi opinión, eso ahora se volvió un poquito más un problema. Bueno. A mí, Sí, yo creo que... Dale vos, Matías. No, digo así que están surgiendo un montón de herramientas nuevas y creo que son todas cosas así como incrementales. Creo que si digamos, yo me tuviese que enfocar en algo que pueda cambiar más así el mundo, digamos, de remote work, sería en VR o en augmented reality. Ya me enfocaría en ese porque creo que estamos relativamente cerca de que sea algo mainstream. O sea, Facebook hace poco ya anunció Meta y, digamos, va a haber mucha inversión en eso. Siempre pareció que estaba cerca, pero creo que ahora está más cerca, entonces en los próximos, 2 años tiene que haber un cambio que quizás pasa a ser como tener un iPhone, tener algún tipo de VR o AR device. Que así sea, esperemos que el costo nos dé para eso. Ojalá. Sigue. Uno más tradicional, digamos, de un negocio más tradicional, si querés, que creo que va a empezar a surgir más obligatoriamente en la medida que sigan subiendo las empresas remotas. Dijimos acá y estuvimos todos de acuerdo que siempre igual ese face-to-face es muy difícil de ganarle y tiene su valor en cuanto a cultura, a toma de decisiones estratégicas. Creo que hay un mercado que empezó a agrandarse, que ya existía, pero para company retreats, de algo más de real estate, de algo de más tradicional, donde creo que ahí, digamos, el que se convierta en el WeWork de eso, creo que hay un espacio interesante donde obviamente hay que invertir mucho upfront para armar lugares y experiencias muy interesantes, pero creo que eso va a pasar y el highlight, de hecho la mayoría de startups de acá, siempre teníamos envidia a los super retreats que hacían en OutZero, que eran como medio legendarios, y a ninguna otra le daba el budget. Pero yo creo que eso va a empezar a pasar más porque sabes que va a ser el highlight de todo el año, que al no tener la oficina, toda la empresa espera una vez por Q, una vez por H, una vez por, depende de cuánto bolsillo tengas, pero ir todos a un destination, juntarse, como pasarla súper bien, y ahí creo que hay un negocio interesante para, digamos, dentro del espacio remote.
Sí, sí, totalmente. Y bueno, no, creo que hay muchas oportunidades, calendarios, horarios, flexibles. Al final, todo lo que nos genere flexibilidad y nuevas formas de conectarnos, creo que son bienvenidas. Pero bueno, les quiero dar las gracias a todos por acompañarnos. Se nos acabó el tiempo. Muy contentos de tenerlos acá. Creo que todos los que estamos buscando revolucionar la nueva forma de trabajar, dar nuevas oportunidades. Así que muy felices de participar. Esperemos que esta sea la primera versión de muchos nuevos Deal Lives, y los que estén interesados en conocer un poquito más a través de Deal pueden buscar en nuestra página web www.letsdeal.com. Igual, sobre todos nuestros panelistas, todos estamos en LinkedIn. Siéntanse libres de agregarnos, de escribirnos. Estamos aquí para hacer que esta industria crezca y que tengamos la flexibilidad que esperamos. Feliz día para todos. Thanks for coming, guys.